esta es una historia muy peculiar, ¿vale? Yo creo que nos enteramos de que iba a haber una película sobre Reagan antes de la pandemia. Pues leyendo medios americanos, norteamericanos, pues habíamos escuchado que iba a haber una película sobre Reagan. ¡Ah, qué bien! Y esto que hace es una anotación mental. El caso es que pasaban los años, pasaban las pandemias y no llegaba la película de Reagan. Y nosotros andábamos sorprendidos, cuando no un poco en shock, porque nos gusta un poquito la figura de Reagan. Mi perro se llama Reagan, que no ha podido venir hoy, porque manda recuerdos, lleva una semana diciendo ¿por qué todo el mundo habla de Reagan? Y de repente sí que nos enteramos que este verano se anunció que finalmente se iba a estrenar la película. ¿Te acuerdas de aquello, no? Tú lo pusiste por tu cuenta, yo lo puse por mi cuenta, dijimos, pues cómo mola. Y estábamos convencidos, y hablamos, y estábamos convencidos de que podríamos ver la película en su estreno. Bueno, el caso es que, por razones que no vienen al caso, en España se ha retrasado un poquito más. Nosotros nos pusimos en contacto primero con los productores de Hollywood, los distribuidores, y hemos acabado encontrando una gente maravillosa que es la que lo distribuye en España, y les dijimos, ¿en qué podemos ayudar? Y en lo que podemos ayudar es en esto, que es hablar de la figura de Reagan, ver la figura de Reagan y promocionar la película, que parece ser que a Meta, a Facebook, a Instagram, a varios operadores del mercado audiovisual, en este caso de medios de comunicación y especialmente de el mundillo de las redes sociales, pues como que no les gustaba mucho, ¿no? Tú lo denunciaste en verano y parece que habían puesto ciertas obstrucciones. La razón por la que estamos aquí es por el personaje y porque nos hemos encontrado una película. Decía mi abuelo, si te encuentras un botón, te tienes que hacer un traje, ¿no? Pues nos hemos encontrado una película y había que hacer un evento para hablar del personaje. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es ver el tráiler en un momento, ver el vídeo inmediatamente, porque está en formato televisión, nos apartamos nosotros, y vemos el vídeo de Rubén Manso, que nos va a saludar, y empezamos con las dos charlas. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a este pase privado de la película Reagan. Soy Rubén Manso Ibar, presidente del Centro Diego de Covarrubias. Lo primero que quería hacer es agradecer a Víctor Sánchez del Real sus esfuerzos y su entusiasmo para organizar este evento y para traer la película a España, que será, como ustedes saben, estrenada en salas comerciales a partir de mañana. También quería agradecer a Iván Espinosa, que siempre nos animó a los dos a emprender este curso de acción y que por otro lado les dedicará hoy unas palabras a propósito de la figura de Reagan y de la película. Como ustedes saben, Ronald Reagan fue, junto con Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, uno de los tres artífices de ese suceso histórico que venimos denominando la caída del muro de Berlín y del que ahora se celebra su 35º aniversario. Tras la caída del muro, muchos pensaron que se inauguraba la era de las libertades. Sin embargo, los enemigos de las mismas, siempre agazapados, no han dejado de operar en sentido contrario, y así lo podemos ver en España, en Europa y en todo el mundo. Es por eso que creíamos los tres, Iván, Víctor y yo, que había que reivindicar esta figura, la de Ronald Reagan, y por eso les brindamos esta oportunidad. Por favor, vean la película, animen a sus amigos a ir a verla. La figura de Reagan, un campeón de la libertad, no puede pasar desapercibida en estos tiempos tan oscuros para las libertades. Muchas gracias, disfruten del pase y disfruten de las palabras de Víctor y Iván, que ha estudiado en Estados Unidos, que creo que habla un poquito de inglés por esa razón, y que sobre todo ha vivido, ¿no? O sea, más que estudiar, lo importante es que ambos hemos logrado vivir en varias épocas de nuestra vida en Estados Unidos y tenemos una percepción distinta de este personaje y de la razón y la necesidad para que se produzca esa película y si queréis, homenaje. Que como bien decía nuestro querido Rubén, es uno de los... Algunos hablan del triángulo, yo creo que Juan Pablo II y por ya tendríamos suficiente para explicar lo que sucedió en los 80 y que muchos jóvenes no conocen, y que yo creo que también es importante que animemos a que esto no sea una actitud o una actividad o algo que hagamos solamente, como decía, esto es una cosa de boomers. Y digo, no, boom era lo que iban a hacer las cosas que nos iban a tirar desde la Unión Soviética, que era la que teníamos miedo. Eso era miedo al cambio climático. Entonces, sin más dilación, yo le pido a Iván Espinosa que avance hacia aquí y que os hable de Reagan, el gran político. Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad es que siempre se me ve a la gente. Y hay motivo, yo creo que hay motivo para ver esta película de la disfrutar. Efectivamente, como decía Víctor,
hay que poner un poco de contexto, sobre todo para los más jóvenes. Porque es importante recordar y también inspirarnos en líderes del pasado y no en un líder cualquiera. Yo efectivamente viví en Estados Unidos algunos años y uno de los años más impactantes que pasé ahí fue el año 84. Fue el año 84-85. El año 84 fue el año de la reelección de Reagan, el año en que se presentaba contra Walter Mondale. Y ahí fue cuando empecé a entender algunas cosas que con el tiempo he entendido mucho mejor. Y quiero hablar muy brevemente de dos cosas importantes que son del pasado, pero que en realidad tienen efecto hoy. Digo, Reagan gana sus primeras elecciones presidenciales en el año 80, o sea que hace la campaña desde 2 años antes, del año 78. Los años 70, quizá los que seáis ya de una cierta edad os acordéis, pero los años 70 son los años de la crisis del petróleo. Son los años en los que se ha salido muy mal parado de la crisis de la guerra de Vietnam, la primera derrota de Estados Unidos. Son los años en los que Nixon dimite, la primera vez que un presidente es imputado y que dimite. No siempre que un presidente es imputado dimite. Ni siquiera cuando es imputado en su fábrica. Pero en este caso hubo un presidente imputado y dimitió. Fueron los años en los que Estados Unidos sufrió una crisis económica severa. Eran años de inflación, eran años en los que las industrias empezaban a caer, eran años en los que se pasaba mal en Estados Unidos. Eran años de depresión. Es increíble que lo pensemos hoy, porque el giro que dio Reagan a este país en 8 años, con la independencia del color político que tengamos cada uno, fue realmente espectacular. Y eso se hizo, o se pudo hacer, gracias a características muy peculiares de Ronald Reagan. La primera es una que Víctor se suena, y es que era un gran comunicador. Esto se lo han aceptado, se lo han admitido hasta sus peores enemigos. El great communicator, el gran comunicador. Luego lo que querían decir a veces con él es que no había tanta sustancia atrás. Pero como veremos en la película, había mucha. Pero era un gran comunicador, una persona capaz de conectar con la base. Es verdad que su pasado en Hollywood, no solo como actor de películas, sino que estuvo varios años entrando en los hogares estadounidenses a través de un programa de televisión patrocinado por General Electric, en el que cada semana presentaba un tema. Sirvió de alguna manera, por cierto, como 40 años después le sirvió a Trump también, para hacerse familiar, para familiarizarse con mucha gente de Estados Unidos. Pero no es menos verdad que fue necesario también, para que esa figura fuera tan popular, ese toque que tenía con la gente, esa capacidad de llegar a todo el mundo, y no solo a los conservadores como era él. De hecho, una de las grandes revoluciones de Reagan es la revolución de lo que llamaban los Reagan Democrats, o sea, la gente trabajadora que tradicionalmente había votado a la izquierda, pero que se pasó, se cambió al Partido Conservador, más por Reagan que por las ideas. El propio Reagan arrancó como demócrata, como del partido de la izquierda, eso lo veremos hoy. Tiene que ver con dónde creció, en la época de depresión y las cosas que sucedieron con la política cuando él era pequeño. Pero más adelante, y después de una campaña de la que hemos hablado muchas veces en contra de Barry Goldwater, que fue un candidato del año 64, que obtuvo el peor resultado de la historia, para el Partido Republicano. Sin embargo, sembró las bases de los grandes éxitos, y sobre todo el de Reagan, 20 o 16 años más tarde. Porque fue una campaña en la que un candidato, por primera vez en muchos años, defendía las cosas con vigor, defendía los principios, defendía los valores, con convicción. Eso fue lo que hizo cambiar a Reagan de bando. De hecho, su primer discurso político como republicano es la campaña de Barry Goldwater del 64. Y se llama A Time for Choosing. Os lo recomiendo porque está en YouTube y tiene mucho tirón. O sea que fue un gran comunicador. Fue una persona que llegaba a la gente y fue un gran optimista. Fue una persona que hizo creer a un país entero, de hecho a todo Occidente, y por extensión al resto del mundo, que Estados Unidos volvía, que Estados Unidos iba a ganar en la Guerra Fría, superando a su gran rival, la Unión Soviética. Hoy esto es muy evidente. Hoy está claro que el comunismo tenía que caer. Está claro que el muro de Berlín, al que hacía referencia Rubén Manso, cayó en noviembre del 89, pero en el año 80, en el año 84, no estaba tan claro. Hay una secuencia clave en esta película, que tenemos visto en el trailer, cuando llega al muro y le dice a Gorbachev, tire este muro, tear down this wall. Nadie se había enfrentado de esta manera al comunismo en los 40 años anteriores. Había habido fases de más o menos tensión, había habido fases de apaciguamiento, pero nadie había tenido la valentía, la osadía de derrotar, confrontar y derrotar, no a un rival, sino a las peores ideas que ha conocido el siglo XX y hasta hoy el siglo XXI. Esa valentía, esa convicción, ese optimismo trajo muchas revoluciones.
Una de ellas es luego la económica. Sabéis que se llaman los Reaganomics. Capaz de dar la vuelta también a la economía de un país por el lado de la oferta, recortando gastos públicos, excepto en defensa, pero es otra cosa, facilitando las cosas a los emprendedores, siendo mucho más amistoso con aquellos que crean empleo que la riqueza. ¿Os suena? Fue valiente, tenía convicciones, transmitía bien, era un gran comunicador. Y dejó un legado que todavía hoy, 40 años más tarde, o 46 de su primera elección como Estados Unidos, 44 años más tarde desde que después elegido presidente de Estados Unidos, todavía hoy se percibe la revolución conservadora que trajo Reagan. Desafortunadamente, su éxito y el de Juan Pablo II y el de Margaret Thatcher al derrocar el comunismo con la gran caída en el año 89, desgraciadamente digo, eso no fue continuado por los que les siguieron. Thatcher y Reagan en el año 89 ya estaban de salida. Y lo que pasó en los años 90 fue que el comunismo se rearmó, se reconfiguró, se presentó con otra cara, ahora se llama de otra manera, pero es lo mismo. De hecho, nos está gobernando hoy, creo que somos conscientes. Y fue porque no hubo después líderes de la talla de Reagan, de Thatcher, Juan Pablo II, para rematar, no al rival, sino al enemigo de la sociedad que hoy todos formamos. Al enemigo de la libertad, al enemigo de la prosperidad, del crecimiento y sobre todo al enemigo de la enfermedad, que es el comunismo. Por tanto, con esto ya voy acabando. Quiero que, como decía Víctor, quiero animaros a que traigáis amigos a ver esa película. La película, como toda película biográfica, uno de los principios básicos fue que se pudo iniciar esa revolución conservadora, esa revolución económica y ese ataque definitivo al comunismo, como decía el 21. Me gustaría que eso nos inspirara a todos para que seamos así de exigentes con los que nos lideran hoy en día en nuestro país. Ojalá tuviéramos, no digo Reagan, digo líderes con esa capacidad de convicción, con esa capacidad de ilusionar, de entusiasmar, optimistas, simpáticos, con humor, pero claros, convincentes también, y que fueran capaces de liderar, como digo, esa lucha tan necesaria contra el imperio del mal, pues así le llamó a la Unión Soviética y al comunismo. Yo creo que poco más. Vamos a ver la película y luego, si queréis, podemos entender la película. Muchas Gracias. Yo solo quería dar el manual de instrucciones. O sea, yo creo que Iván ha repasado muy bien el personaje y su clave, el hecho de que presidente republicano. Bueno, este era demócrata primero y luego republicano. Y además se olvidan de Lincoln, que Lincoln era republicano. Bueno, yo quiero daros el manual de instrucciones, son 4 palabras, ¿vale? Y me gustaría que las utilizarais o las tengáis en mente para analizar la película, analizar el personaje y sobre todo, porque igual que Iván nos ha pedido que haya un montón de personajes que sean capaces de hacerlo como Reagan, habrá que decirlo como lo hacía Reagan. Son 4 cosas. Fe, que hemos mencionado, fortaleza, formación y sonrisa. Sonrisa lo has descrito perfectamente. Y la pregunta, yo recuerdo perfectamente con mis 17 añitos cómo me bajé de un avión recién llegado de Estados Unidos con mi chaqueta de campeón del estado de fútbol europeo y con mi melena, hice así, llegué a España y me encontré con que en España de repente el personaje que me caía bien a mí en Estados Unidos, en las calles había manifestaciones que sacaban unos muñecos que no se le parecían, en la tele había unos dibujitos, Speaking Image de la BBC, que no se parecían al personaje, y de repente hablaban de unas cosas que yo decía, pero si es que yo acabo de venir de allí, y lo que hay en mi familia en Estados Unidos eran Democrats of Maine, los demócratas de Maine, los demócratas de la costa este, que básicamente traducido hoy a ideología política en España son unos ultraderechistas, fascistas impresionantes, ¿no? Era una gente que, de hecho, parte de la familia había votado a Reagan y parte de la familia no. O sea, pero no volvieron a votar, yo creo, republicanos nunca. Y esas 4 cosas, si os fijáis, son las claves que tiene prácticamente todo líder que le percibimos, que le aceptamos como líder. Voy a extraerme de Reagan y voy a irme a las... Es casi una síntesis del liderazgo. Reagan tenía la fe. No solamente una fe moral que veremos en la película, no solo una fe religiosa, sino una fe en lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que tú decías. Describir cuáles son los grandes males, los grandes enemigos, el great evil, y luchar contra él. Y tenerlo claro.
yo digo, oye, ¿de verdad todos los que lideran en el mundo en este momento tienen claro dónde está el mal? ¿O para ellos cuál es el mal? Yo creo que muchos líderes de determinadas ideologías sí lo tienen, batallan continuamente contra muchas veces un mal que se han inventado, pero ahí los tenemos batallando continuamente. Pero de los nuestros, ¿lo tienen claro? ¿Tenemos bien descritas las 5 cosas? Bueno, Reagan lo tenía claro: la libertad económica, la libertad individual, la libertad de culto, que la economía fuera bien y un poco el ser capaz de ser libre, y eso que dice tan bonito en Estados Unidos en sus documentos fundacionales, eso de el derecho a la felicidad, ¿no? Parece mentira, pero eso está en los documentos constitucionales de Estados Unidos. La segunda es la fortaleza, porque puedes tener clara la fe, pero si no tienes la fortaleza para decir, oye, me planto, si no tienes clara la fortaleza para cambiar de partido, él dijo, yo no he cambiado de partido, es el partido el que ha cambiado a mi alrededor. De hecho, el discurso que soltó, lo tuvieron que repetir. El famoso discurso de A Time for Choosing lo soltó y salió tan bien, que era un tío que acababa de llegar del partido, lo habían invitado, bueno, que venga, que parezca que hay uno nuevo y tal, que salió también que lo grabaron, y lo grabaron en cine en un cine parecido a este, para emitirlo, y ese fue el gran éxito, como tú decías, cuando Paul Walker perdió, pero yo creo que empezó a ganar el Partido Republicano. Esa fortaleza para enfrentarse y decir, oye, y lo veréis aquí, un sindicalista, un tío que venía de estar desde el puesto que le tocara luchando contra las cosas que él veía que estaban mal en el mundo, esa fortaleza también creo que la necesitamos. La tercera, la formación. Yo cuando aterricé aquí en ese año 87 y volví al 88 y el 89, todo el mundo decía, es que es un actor, y le ridiculizaban por ser un actor. Bueno, pues era un actor, pero sería un actor entonces, porque no sabía que había sido 20 años sindicalista, casi 10 años gobernador del Estado y llevaba ya 8 años de presidente. Tenía más experiencia que muchos de los políticos españoles en este momento. Pero sobre todo lo que tenía era una capacidad entrenada, y eso os invito a que lo hagáis vosotros y que lo puede hacer cualquiera, es de saber lo que tienes que decir y buscar la mejor forma de decirlo. Él tenía la fe, y cuánta gente tiene la fe, pero no encuentra esos tarjetones que se han encontrado en el archivo de Reagan con todos los chistes. Lo decía Winston Churchill, también recurría al humor, ¿lo sabéis? Decía, ¿cuántas noches no pasé en vela preparando mi brillante improvisación del día siguiente en el Parlamento? ¿No? Pues eso mismo lo hacía Reagan. Tenía tarjetones con chistes y decía, mira, ahora el del ruso, ahora el de la señora. Aquí mucha suerte tenemos si tenemos a la niña de Rajoy o a la señora esta que limpiaba de Pedro Sánchez, ¿no? Porque se lo prepara no, él lo llevaba dentro, lo llevaba en su cartera y sabía cuándo tirar o cuándo presentarlo. Y veremos algunos ejemplos de ese humor, de esa formación que desemboca en el humor. Y termino. Fe, fortaleza, formación y sonrisa. ¿De verdad es tan difícil sonreír un poquito? ¿De verdad no podemos tomarnos con alegría? Si estamos luchando contra el mal, si encima lo estamos haciendo con valentía, si encima sabemos hacerlo y nos hemos formado y tenemos la mejor lista de chistes de la historia, por los mejores datos, porque otra cosa que yo pensaba que iban a hablar de eso, la famosa curva de Laffer, ¿no? Le explicaron su entorno, se rodeó un entorno maravilloso en el que le explicaron la curva de Laffer, que se dibujó en una servilleta para explicarle cómo si subes los impuestos, por ejemplo, que tú eres economista, si subes los impuestos, si bajas, los impuestos, sorprendentemente puede subir la recaudación. Yo me llevé la sorpresa de verla en Washington, y yo pensaba que era una servilleta de papel, no, los tíos lo hicieron de maravilla, era una servilleta de estas grandes del restaurante de los 80, es una servilleta de tela buena además. Entonces, esa formación, esa fortaleza, esa fe, si os fijáis, la tenía Reagan, la tenía Juan Carlos, probablemente, Juan Pablo II la tenía, y probablemente muchos de los líderes que ahora pueden venir de la historia de España, hoy estamos hablando de un americano, espero que pronto haya más producciones como esta, de otros líderes con estos valores y con estas fortalezas, y espero que con esta sonrisa, también españoles o de nuestro entorno. Si os fijáis, esta es la síntesis del buen liderazgo. Tener fe, creer fuertemente en algo, tener la fortaleza de defenderlo, tener la formación y la disciplina de irlo defendiendo día tras día, año tras año, década tras década, porque veréis que la película es larga porque va de muchas décadas, pero sobre todo, y muy fundamentalmente, a ver si nos podemos reír un poco, ¿de acuerdo? Así que yo espero que disfrutéis de la película. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos, a Rubén Manso, y a todos vosotros por estar aquí, y ahora a disfrutar de la película, a comer todas las palomitas que queráis, y yo me siento por ahí para verla con vosotros. Un abrazo.
Puedes huir de un matón un tiempo, ¡Quiero que luches! pero al final vas a tener que plantarle cara. Me dispongo a iniciar la mayor guerra de este siglo y no voy a disparar una sola bala. Señor Gorbachev, eche abajo este muro. Wants to rule the world.